Ahí se abrió el cuarto. Hay que esperar que ingresen los participantes y empezamos. Hola, bueno, disculpen los minutos de tardanza, pero bueno, ya estamos comenzando. Esperamos un par de minutos más que pueda ingresar el resto del público o de los participantes, por así decirlo. Y bueno, y Gastón empieza con su seminario. No quiero sacar más tiempo. Abrimos oficialmente otro seminario del ciclo de libertad educativa. Hoy lo tenemos a Gastón Vigo Gasparotti, muy buen amigo y que está haciendo bueno, una tarea increíble que bueno, mejor la va a contar él en, como ya vamos, a Kamasú, Argentina, ¿no? Gastón, gracias por estar aquí. Y nada, el seminario es tuyo. Más informal no podés algo, vos sabés. Bueno, un placer. Muchísimas gracias a todos, a los que estén ya del otro lado asistiendo. Es un lujo para mí poder hablar, contarles lo que nosotros hacemos y sobre todo en el marco del seminario de educación, donde tratamos de plantear lo que a nosotros nos pasa cuando enfrentamos la extrema pobreza, las dualidades que tenemos que diariamente tratar de resolver y cómo nosotros creemos que en extrema pobreza se puede educar, se puede armar una comunidad, se puede hacer un oasis de esperanza. Yo voy mostrando, en este caso, una presentación que armé para el día, que vale la pena poder registrarla, ahora voy a compartir, denme un minuto. A ver si ahí se está mostrando. Ahí ustedes están viendo la pantalla con la imagen del padre Opeca. Si me lo pueden confirmar, se lo agradezco. No sé, Edgardo, si me podés confirmar que se vea la pantalla. Creo que tenés el audio mutuado. Perfecto, listo. Bueno, la primera cuestión de todo esto es el tipo de abordaje que nosotros proponemos, que es trabajar desde el inicio hasta el final de la vida, de buscar la forma de entender que el que sufre la pobreza está en un dilema muy grande. A veces hay una mirada muy miope de este drama y se cree que quien está en la pobreza es alguien igual que nosotros, a la que simplemente le falta plata. Y en la extrema pobreza muchas veces son personas que quizás carecen de introspección, de retrospección, no han tenido la oportunidad de tener un trabajo formal, los estudios lo han debido por diversas razones abandonar, no tienen cloacas, no tienen luz eléctrica, no tienen agua potable, sufren una violencia inhumana, a veces se escuchan balas antes de irse a dormir, apoyan la cabeza en la tierra y además no tienen dinero. Todo eso va lastimando esa humanidad. Ahí dice que no se puede ver la imagen. No sé si me lo pueden confirmar porque estoy leyendo en el chat que no se puede ver la imagen. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahí se ve. Estaba teniendo problemas. Veo en blanco, el home de la UCEMA en blanco. No sé si soy la única. A ver, ¿ahí se ven las imágenes que estoy pasando o no? Si no, vuelvo a saco y vuelvo a compartir el archivo. Yo no las veo, pero justo estoy con unos temas de Zoom. Si querés, igual por las dudas salí y volvemos a probar. Dale, ahí vuelvo a ingresar. O no sé Ahí si no sé Edgardo si puede alguien puede confirmar. que se ve. Alguien si me puede confirmar si se está viendo ahora. A ver si se... No sé. Ahí yo veo que varios dicen que no se ve la imagen. Si no, lo que puedo hacer en este preciso momento... Se ve lo más bien. Yo la estoy viendo bien, ¿eh? Ah, ¿se ve perfecto? Yo sí, sin problema.
Qué Listo, raro. perfecto. A ver. Los demás, ahí dice ahora sí se ve, antes no se veía. Bueno, perfecto. O sea que vos en este momento lo estás viendo, Edgardo. Yo muevo las Sí, imágenes sí, y se yo te ve. veo y sin problema alguno. Bueno, bárbaro. Entonces, la primera cuestión, más allá de las que he mencionado, es tratar de poder hacerles ver, mostrarles cuál es la situación hoy del planeta Tierra en cuanto a la extrema pobreza, en cuanto a la educación, en cuanto a la posibilidad de generarse los recursos adecuados. Yo creo que hay una mirada muchas veces como si nuestro planeta fuera un desastre, como si todo lo hecho por los humanos es criticable en otra época y ahora. Y la realidad es que si uno analiza la extrema pobreza y se para en 1820, el 96% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Hoy se calcula, en el 2015 era el 9,6%, hoy se calcula que es el 12%. Por supuesto, sigue habiendo 1.200 millones de seres humanos sufriendo la extrema pobreza, pero 5.000 millones han salido adelante. Mucha gente ha logrado poder resolver ese drama. Eso genera inquietudes. ¿Por qué en algunos sitios sí y por qué en algunos sitios no? Cuando uno analiza, por ejemplo, la gráfica superior en el medio, ve que hasta 1800 ser humanos y ser pobres eran sinónimos. Y después llegó una productividad que se multiplicó en algunos países incluso por 20. Cuando uno ve la mortalidad infantil, ¿a quién no le puede doler los menores de 1 año que mueren? La mortalidad infantil en el planeta Tierra era del 44%. El 44% de los niños en 1800 moría. ¿Sigue pasando eso en algunos sitios? Sí, pero hoy en promedio el 4% se muere. ¿Qué pasaba con la educación? En 1800, 9 de cada 10 no sabían leer y escribir. Era un privilegio de muchos sitios, de muchas comunidades, de muchas instituciones. Pero la gran mayoría no lo podía hacer. Hoy 8 de cada 10 sí saben leer y escribir. Cuando uno analiza, por ejemplo, lo que es vivir en democracia, para 1800, 3/4 partes del planeta vivían en regiones colonizadas. Hoy quedan 17 colonias y la última gráfica, la que está en el ángulo inferior derecho, para mí es importante porque a veces creo que se piensa que África es un país y no se analiza que África es un continente de 1.000 millones de personas, que no tiene nada que ver Mozambique con Nigeria, Nigeria con Madagascar, Madagascar con Sudán del Sur, y que, por ejemplo, Botsuana, por nombrar un país, está por superar en PIB per cápita a la Argentina. Por lo tanto, mucho cuidado cuando decimos, bueno, nosotros no somos África. La otra cuestión interesante a mostrar, creo que el ser humano cae en una dicotomía permanente en su cerebro, que es dividir las cosas entre villanos y héroes, entre ricos y pobres, entre los que están bien y los que están mal. Y la realidad es mucho más compleja, por eso me interesa mostrarles este cuadrante, en donde ustedes pueden ver lo que sucede con muchas personas que tienen que, por ejemplo, hacer kilómetros con un balde de agua descalzo para conseguir agua, que lamentablemente cocinan todos los días tragando monóxido de carbono, que cuando es tiempo de pan, pan, cuando es tiempo de nada, nada, que su plato de comida siempre tiene un mismo color, que apoyan la cabeza en la tierra. Después está otro tipo de cuadrante, otro tipo de columna, donde la gente tiene quizás una bicicleta, va a buscar agua, puede conseguir una garrafa, come con cubiertos, pone ladrillos para sostener su colchón. Lo que uno ve de las 5.000 villas miserias, yo creo que el 70% le sucede esto. Quizás hay una red troncal pública de agua. Alguna vez algún familiar, algún conocido tiene una moto. Aparece la posibilidad de conectar una NAFE o algo con una garrafa social. Bueno, en la parroquia, en la fundación, en el colegio consigo alguna que otra comida variada y de vez en cuando mi plato tiene colores.
puedo comer verduras, de vez en cuando. Y todos dormimos en una misma cama o en un mismo ambiente. Y el nivel 4 es quizás lo que nos ha pasado mucho de los que estamos en este auditorio, en donde tenemos sed a las 5 de la mañana y nos acercamos al grifo del baño, de la cocina, y nos tomamos un vaso de agua. Donde vamos a la universidad, vamos a la escuela, tenemos la posibilidad de hacerlo con un vehículo que nos lleva, con un amigo que tiene esas chances, tenemos el dinero para pagar un Uber, o por qué no, un bondi. Sabemos que vamos a comer, ya lo damos como algo hecho. ¿Qué vamos a comer? Bueno, dependerá si se fue al supermercado o no. Y nos desarrollamos en un ambiente en donde podíamos tener un cuarto, lo compartíamos con nuestro hermano, teníamos la posibilidad de llorar sin que el otro nos esté observando. Y la pregunta que les debo hacer con la fotografía que hay en el lado izquierdo de la pantalla es: ¿qué estaban haciendo ustedes a los 5 años? ¿Cómo estaban? Sosteniendo, por ejemplo, una bolsa de basura, recolectando en un basural lo que ya sabemos que no es comestible, que te enferma, que te daña, que te mata antes. Edgardo analiza mucho este tema, veo permanentemente en sus publicaciones el énfasis que hace en la primera infancia para educar. Heckman, Premio Nobel de Economía, también lo ha analizado muy bien. Y, por ejemplo, ha descubierto que las inversiones en primera infancia tienen retorno por cada dólar que se invierta hasta $14. Resolver el problema de la educación sin contemplar la primera infancia es suicidarte de antemano. En la primera infancia, en los primeros 1000 días de vida, por ejemplo, el embarazo, en los primeros 2 años, se forma el 80% del peso del cerebro que tendremos de adulto. El cerebro en ese momento crece a un ritmo de 2 miligramos cada 60 segundos con una regeneración celular de 120.000 elementos. Ese cableado neuronal es clave, por eso la estimulación temprana y la nutrición adecuada para el desarrollo físico y mental óptimo es muy necesario. Pero yo tengo que saber cuál fue la línea de partida. ¿No tendrá algo que ver la alta deserción escolar con el no trabajar en la primera infancia? La imagen, esta la tomé también en Madagascar. Yo creo que esto a nosotros nos ayuda para entender cómo viven, cómo sufren, cómo razonan, qué deben enfrentar los más pobres. Desde mi manera de ver, muchas veces se falta el respeto al que está en la pobreza cuando solamente se le da una ayuda de transferencia de ingresos. Ni hablar que los resultados están a la vista de que no resuelven el drama. Si no, no se entiende cómo la Argentina pasó de 2.400.000 planes sociales en el 2002 a tener hoy casi 4 veces la población de Uruguay en planes sociales. Y la pobreza, la miseria se perpetúa. Por eso yo les decía que quien está en la pobreza no es una persona que solamente le falta plata. Conoce un frío que nosotros no podemos imaginar, un hambre que te cruje el cerebro. Hace el amor, llora, escucha balas, va al baño muchas veces en un mismo ambiente. Lamentablemente carece de un montón de elementos que te ayudan a que la vida sea más simple. Miren la fotografía de esa señora. Solamente le falta plata. Por eso este problema es multicausal, por lo tanto su abordaje debe ser integral. Si no, son todos parches asistenciales que no resuelven el problema de fondo. ¿Cómo será una vida donde tengo que ubicarme estratégicamente en mi casa, todos en un mismo ambiente? Estas fotos que muestro de África, no hay que irse a África para descubrir esto en la Argentina. Insisto con que tenemos 5.000 villas miserias, 1.612 en provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente viviendo lamentablemente como en la edad de piedra. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué debemos hacer como sociedad? Tratar de resolver esos dramas humanos desde el lugar que nos toque. Ejemplos de integridad que fui siempre descubriendo yo en esta lucha. Traten de no tener prejuicios, de no creer que lo que se muestra a veces
es la realidad de la pobreza. 50.000 personas en la calle no es la realidad de 20 millones. Que trabajan, que tratan de estudiar, que tratan de salir adelante. Por ejemplo, la imagen de esta mujer que va a los basurales de Madagascar, lava las bolsas, las cose y las trata de vender al otro día. ¿Cómo se combate la pobreza? Adentrándose en ella. Tratando de invitar a la gente a construir, a hacer, a dejar de ser beneficiario para empezar a ser protagonista. ¿Cómo comenzó su abordaje a Kamasoa Madagascar? En un basural. Yo soy de una generación donde vos proponés cosas para la Argentina y te dicen, bueno, es imposible, la educación de Finlandia no se puede replicar acá. No propongas algo que se hizo en Irlanda, porque eso es Irlanda, olvídate, hermano. Bueno, pero quiero traer tal caso que me llama la atención en Corea del Sur. Corea del Sur es otra cosa. Entonces, en mi caso personal, me harté de escuchar eso. Por eso me fui a vivir a Madagascar a buscar un ejemplo en el 5º país más miserable del planeta y demostrar que incluso en un basural a cielo abierto se puede hacer una ciudad de 35.000 personas. Fue lo que hizo el padre Opeka con miles y miles de personas que se hartaron de esperar. Lo que sigue haciendo Pedro, hace 53 años busca gente y la invita a estudiar, a trabajar, a esforzarse, trabajando a la par, sigue siendo el primer obrero. ¿Cómo viven en Akamasoa, Madagascar? Hoy me tocó dar una clase en un colegio y le mostraba algunas de estas imágenes. Los chicos me decían, yo les preguntaba, para jugar con su imaginación, ¿dónde creen que saqué esa fotografía? Me decían, bueno, en algún pueblo de Francia. Entiendo yo que eso puede ser Bélgica, me decían. No, chicos, eso se hizo en un sitio muy hostil, donde, por ejemplo, de cada 10 chicos mueren 6 antes de cumplir un año, donde la expectativa de vida son 53 años, donde el 92% de la población vive en extrema pobreza, donde la desnutrición crónica afecta al 70% de los chicos. Sin embargo, se pudieron hacer casas dignas, de colores, desagüe, postes de luz. Es lógico que una organización construya sus caminos, tenga sus ambulancias, haga sus hospitales, tenga espirulina para combatir la desnutrición. No sé si es lógico, pero si el Estado no lo hace, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos. Nuestra comunidad, nuestro país, de hecho, la Argentina, tenía mucho sentido de pertenencia. En un determinado momento dejamos de tener ese sentido de pertenencia, pero vean lo que todavía está de pie. ¿Por qué hay clubes eslovenos? ¿Por qué hay hospitales que hacen mención a comunidades? ¿Por qué hay tal o cual sitio que convoca, por ejemplo, a los españoles a venir, a los italianos a venir? Porque esa gente llegaba de los barcos hambriados, escapando de la guerra, trataba de resolver su situación individual, pero pensaba en su comunidad. En un determinado momento, y con la educación lo hicimos, con la salud lo hicimos, con muchas cosas más lo hicimos, le dimos al Estado la posibilidad de hacer todo. Entonces el Estado se dedica al turismo, se dedica al campo, se dedica a la economía, se dedica a la salud, se dedica a la justicia, se dedica a todo. Y la comunidad se apartó. Y los resultados están a la vista. El Estado tiene funciones primarias. Así se pensó la Constitución Nacional, que hizo que, por ejemplo, la Argentina crezca con sus luces y sus sombras, pero que crezca como una flecha. Cuando Opeka se fue en el año 68 de la Argentina, teníamos 3% de pobreza. En 53 años, multiplicamos por 15 el número de pobres. Eso habla de más allá de todos los gobiernos, de cómo la sociedad no trata estos temas con seriedad. La pobreza, combatir la pobreza es un tema serio. No estamos hablando de golosinas. Estamos hablando de seres humanos, lo mismo con la educación y con tantos otros tópicos que hacen al desarrollo humano y al desarrollo de una nación. ¿Qué sucede hoy en Akamasoa, Madagascar? Que si el abuelo salió del basural trabajando, estudiando, formándose, el padre hizo lo mismo, es natural que el nieto vaya a la escuela, al jardín.
ya saben lo que deben hacer, lo que les corresponde hacer por la edad que tienen. Los ejemplos en la vida son todo. Los incentivos, ni hablar. Si incentivo a la gente a estudiar, si incentivo a la gente a trabajar, si doy alternativas de desarrollo, vamos a poder lograr con el paso de los tiempos oasis de esperanza. Si busco todo lo contrario, vamos a tener una sociedad como la que hoy tenemos, fragmentada, empobrecida. Y lamentablemente, y lo digo con dolor, muchas veces una organización, un país decadente, que hay que modificarlo, no hay que buscar culpables. Ya llegamos a un momento en nuestro subdesarrollo que ya buscar culpables no tiene sentido, hay que enfocarnos en las soluciones. La sociedad tiene que darse cuenta del poder transformador que tiene. Y eso va a ir encasillando a aquellos que tengan las posibilidades de hacer lo que deben hacer. ¿Cómo se hace en los barrios de Acamasoa? ¿Cómo afrontamos el tema, por ejemplo, educativo? En cada comunidad, en cada barrio, educación de todos los niveles, de primera infancia hasta universidad. Pensar todo lo que tiene que ver con la urbanización digna. La arquitectura te permite moldear ciertas conductas. Por eso nosotros no creemos en esta idea de trabajar dentro de la villa miseria, porque el agrimensor, el arquitecto, se para ahí y dice, ¿y por dónde arranco, hermano? Nosotros creemos trabajar dentro de la villa miseria para convocar a la gente a ir armando comunidades, creyendo en la propiedad privada, creyendo en el desarrollo individual de cada persona, pero darle alternativas de salida, no de supervivencia. E ir pensando estas comunidades, estos desarrollos, con el sudor en la frente siempre. Entonces se piensa en la educación de todos los niveles, la urbanización digna, los centros de atención primaria de salud, y se va pensando en sitios de trabajo. ¿Qué puede generar riqueza? ¿Para trabajar adentro o afuera? Entonces, por ejemplo, en Madagascar, grandes canteras de piedra. Y se va picando la piedra y se hacen los adoquines de las calles, las bases de las casas, se sigue picando piedra y se ponen bolsas, se compran camiones, se vende a empresas, siempre fomentando la cultura emprendedora. Por supuesto, hay cosas que lamentablemente se debe resolver el drama y que no se puede esperar ni un segundo, porque ¿qué haces con alguien que está por morir? Entonces se lo recibe en los centros de acogida o se hace cementerios. En Acamasoa, Madagascar, hay enterrados ya 5.000 personas. Porque ¿cómo se entierran los más pobres? Y también entender cómo nace un chico en condiciones de extrema pobreza. Por eso hay maternidades. Nosotros trabajamos en todas las etapas, y eso es lo que pregonamos y hacemos también, y estamos intentando llevar a cabo en la Argentina. Así son los barrios que ustedes pueden ver acá en Acamasoa, Madagascar, cómo se van pensando, qué buscamos. Creo que se detuvo la imagen. Y lo que es la alegría del servicio. Yo los invito siempre a servir. Esto no significa que todos deben trabajar en una organización humanitaria, pero que entiendan que uno no puede ser feliz entre infelices. Que si siguen viviendo en la Argentina o están afuera y siguen pensando en la Argentina, es porque siguen soñando, pensando, imaginando de que esto tiene que mejorar, porque un país no es una herencia de tus padres, un país es un préstamo que le vas a entregar a tus hijos. ¿Dónde estamos ubicados nosotros acá en la Argentina? En primer lugar, estamos en provincia de Buenos Aires porque acá se concentra el 40% de la pobreza del país. Creemos que si hacemos foco en esta provincia, naturalmente Acamasoa se va a ir extendiendo en distintos lugares. Pero el marco teórico es muy importante. Yo tengo mucho respeto por la academia. He tratado siempre de formarme, de ir incrementando mi conocimiento, perfeccionándome. Cuando me equivoco, trato de buscar dónde están las enseñanzas de las cuales puedo aprovechar para impactar positivamente, porque hay ayuda que daña, y yo no puedo dañar a un ser humano. Tengo que achicar el margen de maniobra. Por eso siempre es importante las maestrías, los doctorados, la posibilidad de seguir formándose,
porque sin un marco teórico adecuado se puede hacer mucho daño. Entonces, la primera cuestión, ¿dónde estamos parados como país? Para mí estos son los tópicos más importantes para entender y decir, bueno, ¿qué pasa en la Argentina? Como les decía, en los últimos 53 años duplicamos la población, pero multiplicamos por 15 el número de pobres. Si uno toma los menores de 17 años, el 63%, ese es el promedio general. En Buenos Aires, el 70% de los chicos menores de 17 años viven en pobreza. Eso quiere decir que si yo encuentro o tengo un hijo, un sobrino, un hermano, un nieto, y es menor de 17 años y no vive en la pobreza, es un milagro, porque más de la mitad lo es. El 50% de los alumnos que ingresan a la secundaria no la concluyen. Después podríamos hablar del 50% que la concluye, si de verdad tiene los conocimientos que su título dice tener. A mí me duele el alma cuando viene Luciana y tiene 12 años y no sabe leer. ¿Quién gana con eso? Cuando un niño no puede deletrear su nombre y terminó el primario. Cuando alguien está por terminar la secundaria y no puede contestar lo que dice, por ejemplo, la editorial de un diario. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de desnutrición infantil, por ejemplo, en Lima, Zárate, donde trabajamos, nos dicen, bueno, no hay tanta desnutrición en la Argentina, usted está exagerando. En la Argentina se murieron 134.825 personas por desnutrición en los últimos 70 años. Pero esas son las actas de defunción que dijeron que la causa había sido desnutrición. El desnutrido, para sobrevivir, cancela su bomba de sodio, su programa de defensa, si vive en un mundo microbiológicamente denso, si no tiene cloacas, si no tiene agua potable, se morirá de enfermedades intercurrentes, la desnutrición. Se morirá de desnutrición, de deshidratación aguda, de septicemia, de gastroenterocolitis. Entonces, eso ponen en el acta de defunción, pero en verdad el telón de fondo era desnutrición. Así que pueden imaginar cuántos más han fallecido, cuántos han quedado con daños. La desnutrición provoca daños bioquímicos, eléctricos, anatómicos, funcionales, psiquiátricos, psicológicos. ¿Cómo viven en una villa miseria? El 72% no cuenta con una conexión formal de electricidad, el peligro que eso implica. El 98% no tiene cloacas, el 95% no posee agua corriente. Hoy en la Argentina, 11 millones comieron en un comedor. Hemos reducido al supuesto granero del mundo a la idea de que comer en tu casa es un lujo. Es como reducir a Einstein a E igual mc al cuadrado. El equivalente a la población de República Checa come en comedores en la Argentina. 12 millones, como le decía, por contemplar aquellos planes sociales que uno puede tomarlo como una como una ayuda. Muchas veces no exigen una contraprestación, si lo exigen no se controla bien, en muchos casos, no tienen pensado tiempos de permanencia en ese plan, no se enfocan hacia la solución, sino hacia la perpetuación de aquello. Y acá hay dos datos finales importantes. A mí me toca muchas veces pedir donaciones. Y les pregunto siempre a los empresarios, ¿les cuesta conseguir gente productiva? ¿Les cuesta conseguir gente formada? Y sí, la verdad que sí. Bueno, de los 23 millones de seres humanos que viven en la Argentina de 18 a 65 años que están en posibilidad de trabajar, 9 millones no concluyeron la secundaria. Hemos destrozado el capital humano. Cuando uno lee a Gary Becker, cuando uno lee a los especialistas en economía de desarrollo, ¿qué comprueba? Que el 70% del crecimiento de un país se explica con el capital humano. Entonces hay gente que te dice, bueno, tenemos muchos recursos y vamos a salir rápidamente adelante. Si no tenemos gente saludable y educada, nada de lo que hagamos va a servir. Y en promedio en la Argentina se demora 6 generaciones para salir de la pobreza. Si nacés en Dinamarca, salís en una.
Esta imagen para mí es importante mostrarla porque habla de lo que también debemos entender como sociedad. Se sacó en Misiones en el diciembre del 2017, se puede seguir sacando ahora, pero lo que trato de hacer ver siempre cuando muestro esta imagen es que, no sé si se acuerdan de la foto de Kevin Carter que ganó un Pulitzer, la foto del niño africano con el cuervo esperando para atacarlo. Este es nuestra Kevin Carter, nuestro premio Pulitzer. Una niña de la etnia guaraní lengüeteando el piso en Misiones por agua. Si esto no te provoca algo en el corazón, te tenés que pellizcar porque dejaste de ser justamente un ser humano. Y siempre cuando muestro esta fotografía, naturalmente, está quien busca culpables. Bueno, ya está la madre detenida. ¿Cómo no frenó el del colectivo, el que sacó la foto? En pobreza muchas veces hay una tristeza que linda con la depresión. Entonces es difícil a veces hacer ver lo que puede estar pasando, que es tremendo. No quiero justificar la cuestión, sino hacer entender lo que sucede en la mente de un individuo, de alguien tan golpeado, tan ultrajado, que no puede ver cómo su hijo está lengüeteando el piso. Pero no importa si es el hijo de la señora en sí, importa que es un chico que necesita en esa etapa toda nuestra protección, toda nuestra ayuda, para que en vez de estar haciendo eso, esté estudiando, formándose, siendo un hombre de bien. Como les decía, estamos acá en Lima, Zárate, tratando de ser un oasis de esperanza, buscar ser un polo de solidaridad a pocos kilómetros de los dos polos industriales quizás más grandes del país. Buscar la manera de decir, sí, lamentablemente en una pequeña comunidad de 35.000 personas existen 7 villas miserias. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en esta comunidad haya centrales nucleares pero no haya hospitales? ¿Cómo es posible que no se haya pensado la matrícula escolar si se incrementó en un 320% la población en los últimos 10 años? ¿Uno qué ve en educación cuando están trabajando con poblaciones muy vulnerables? Que las escuelas se caen a pedazos, que el ausentismo es muy grande, que hay docentes de alma que lo dejan todo, pero los recursos son insuficientes, que también los niveles educativos y la exigencia disminuye cuando en verdad la jornada extendida en pobreza, el que toda la escuela esté abierta permanentemente, debiera ser una cuestión, como bien marca Edgardo en muchos de sus artículos, que sea un servicio público, que la escuela nunca se tenga que cerrar, jamás, porque un día sin educación para nosotros, bueno, podemos ser autodidactas, vamos a buscar la forma de educarnos, pero en extrema pobreza la escuela es oro, no puede convertir la escuela en un comedor. No digo que no haya comedores, pero la escuela solamente sirve para alimentar. ¿La educación no alimenta el alma, acaso? ¿No despierta pensamiento crítico? ¿Cómo habrá sido pasar la cuarentena allí? No sé si conocen esta estadística, pero lamentablemente han abandonado la escuela después de la pandemia 200.000 alumnos. A mí me llamaba la atención cómo la sociedad durante la pandemia, mucha parte de la sociedad, periodistas, políticos, sindicalistas, educadores, empresarios, ciudadanos de pie, decían livianamente, bueno, la educación puede esperar, los pobres se acomodarán. No pensaban en verdad en los pobres. Porque si vos ves las casas donde viven, si entendés a veces la violencia que tienen que padecer, esas madres que tienen un botón de pánico, esas madres que tienen una perimetral, pero quien las golpea corre una cortina, ¿cómo le vas a decir que se descargue el Zoom para poder estudiar en un cuarto que no existe? ¿Cómo le vas a decir a alguien analfabeto que por favor vaya al sitio mejor
que tenga dentro de su hogar para descargarse Meet, así puede seguir con la clase de biología su hijo. O lo que yo lamentablemente veía, que la escuela se convertía en un lugar donde iban a buscar viandas, pero no se buscaba la forma que puedan seguir educándose, por lo menos la población más vulnerable. Hoy todo el mundo se horroriza con 200.000 alumnos menos, pero ¿qué esperaba? La cantidad de adultos que habían retomado la escuela y que la falta de presencialidad les impidió continuar con eso. Este es el tipo de pobreza que nosotros afrontamos en Lima Zárate. Nylon chapa, sin servicios, gente que está realmente destruida y que quiere una oportunidad en la vida. Yo cada lugar que me dan, les hablo con la tranquilidad de conciencia que cada familia que ingresa y trabaja en Acamasoa está dejando la piel para salir adelante. Nosotros no regalamos nada. De hecho, los queremos tanto que justamente no les regalamos nada, pero transpiramos con ellos. Nos duelen los mismos huesos al finalizar el día. ¿Dónde comenzamos nosotros? Comenzamos trabajando donde podíamos, en un club social. Pero siempre, por ejemplo, en la carpa del fondo que se ve en la imagen, fue nuestra primera escuela. No hay ningún adulto que no pueda estar escolarizándose en la escuela de Acamasoa. A través del Plan FINES, el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Adultos, el Estado te envía parte de su plantilla estatal, sus docentes, así como va la Escuela Belgrano al Nacional, también vienen a la Escuela de Acamasoa Argentina. ¿Sí? Logramos rápidamente hacer una escuela de adultos. Pero en un determinado momento nos quedamos sin nada. Y acá hablo un poco de lo que es la educación informal, que también es importante, cómo poder lograr formar el espíritu de esa persona con cines de debate, tratando de generar pensamiento crítico, poder ampliar el contenido más allá del manual escolar. Y este es un ejemplo de integridad, porque la integridad en la vida es clave. ¿Y qué es la integridad? Hacer lo correcto cuando nadie te ve. Y en un momento en Acamasoa nos quedamos sin nada, no teníamos dónde más trabajar, nos quedamos sin la posibilidad de seguir en las instalaciones prestadas que teníamos, y Carla, la chica que tiene la coloradita Olivia ahí en la foto, dijo, no importa, Acamasoa continúa en mi casa. E íbamos metiendo en su casa todo lo que había en Acamasoa, y en un momento le dije, Carla, pero ¿dónde vas a dormir vos? No importa. Acamasoa debe seguir. Y después pudimos, por esas cosas de Dios, el destino, el nombre que cada uno le quiera poner, alquilar un campo, conseguir las donaciones y comprarlo. Y ahí ya es más fácil. Entonces imaginamos hacer un jardín Montessori. ¿Por qué los más pobres no pueden tener una educación de excelencia como la que, por ejemplo, tiene, o tuvo, mejor dicho, Bezos, el dueño de Amazon, que se formó con la educación Montessori? Mientras yo estoy hablando, por ejemplo, veía cómo entraba Daniela, que acababa de terminar su jornada en el establecimiento educativo del Estado, y que ahora va a ingresar a la tarde al establecimiento educativo de Acamasoa. Acá la jornada extendida siempre. Niño debe estar educándose. Y así fuimos armando nuestros espacios. Cuestiones que en educación también tienen que pensarse. No sé cuántos de ustedes van a la cancha, pero seguramente verán cuidacoches. ¿Cuántos de ustedes van a misa y verán muchas personas pidiendo en la puerta? Bueno, ¿cuántos de ellos tienen anteojos? ¿Será que todos los pobres ven bien? ¿O será que nunca nadie les pregunta si ven? Traten los que usan anteojos de ir a una clase sin ellos y díganme cuánto entienden. Es vital cubrir dramas, patologías de oftalmología en pobreza. Van a ver cómo mejorarán las notas, cómo mejorará el ánimo para ir a la escuela, cómo aumentará la autoestima, cómo podrán participar dentro de un aula y no sentir vergüenza. La prevención bucal también es importantísima. Quien está en la pobreza tiene 3 veces más probabilidad de un cáncer oral. Por eso nosotros vamos trabajando también esas cosas. Después de ir enseñando nuestra secundaria con oficios, la de adulto, y aprenden a soldar, a trabajar con hierro, con madera. Y la pobreza entonces empieza a ser de recursos, no de conocimiento.
que es muy distinta a esa pobreza. Entonces llega hierro y arman estribos para las vigas de las casas. Llega madera, cortan con circulares, con caladoras, toman los niveles y pueden armar un invernadero. Son personas libres. ¿Saben el orgullo que yo siento de estar en la casa de Graciela? Se la ganó sin que nadie le regalase nada. Ahora está trabajando en la empresa, sus hijas me permiten estar en la casa que se han ganado y yo puedo dar esta charla. ¿Cuánto vale que Graciela esté en una empresa trabajando, que tenga una hija estudiando en la universidad, otra que está en el 5º año, otra que está pasando su infancia también estudiando? Así se saca a la gente adelante, haciéndola libre, no esclava. Libre, libre, y la educación es la llave maestra. San Martín lo decía hace 200 años. La educación es la llave maestra para la felicidad de los pueblos. Y nosotros en eso hicimos cosas magníficas los argentinos. Fuimos el primer país del planeta en quebrar el analfabetismo. El 92% de la gente que vino de Europa, el 92% no hablaba castellano. Eso fue un logro magnífico de la educación argentina. Pero ahora nos enojamos a veces con las evaluaciones, con los resultados, no los publicamos. La evaluación Aprender, la evaluación PISA, cuando la evaluación es clave para saber dónde estamos parados, para que el padre que envía lo más preciado que tiene, que son sus hijos, pueda también saber dónde los envía, para que los docentes y las instituciones no se enojen, sino que siempre tengan espíritu de poder mejorar, porque de las escuelas surgen los empresarios, los obreros, los emprendedores, los senadores, los diputados, el presidente, de ahí surge. Lo que vamos haciendo también nosotros, nuestra propia comunidad, nuestros propios escombros, vamos comprando con nuestros emprendimientos los materiales de obra, más allá de las donaciones. Ejemplo también de cómo en Acamazúa se vive esto de que todos debemos educarnos. En la parte izquierda de la pantalla está Caterina, que se recibió de enfermera, que terminó el secundario en Acamazúa, continuó estudiando enfermería. Es muy lindo ver cómo muchas de las personas que se han graduado este año del secundario te van preguntando, che, ¿podré estudiar una tecnicatura, una carrera universitaria? Porque claro, cuando se te mete en el ADN la posibilidad de educar y vos te das cuenta que podés, querés formarte para trabajar de lo que te gusta, para comprarte en el supermercado lo que te dé gana y no vivir de una donación. Y entonces ahí Caterina, esa foto preciosa, ya volvió a Salta, había venido en su momento de Salta, pero ya es libre. Y hoy trabaja de enfermera. Y por ejemplo Gilda, con 73 años, es quien nos sirve la comida todos los días, es un trabajo magnífico. Acá se desayuna, se almuerza y se merienda, pero también trabaja porque sueña con su casa. Y los centros de acogida para situaciones límite, que son los containers. Hay gente que está en la calle. ¿Qué le decimos? Quédate en la calle. Hay gente que necesita escapar de su casa porque la situación es límite. Nos quedamos callados, le damos un lugar. Pero los invitamos a un programa integral, no es solamente el techo. Acá habrá que educarse, aprender oficios, trabajar, construir la comunidad, tener sentido y empatía por el otro. Más allá del esfuerzo individual que pregonamos siempre. Esta es la primera graduada del secundario. Comenzaron en el 2019 y la terminaron. La educación en adultos son 3 años. La pandemia alargó un poco el comienzo de clases, pero yo tengo mucho orgullo por Joana, por Alejandra, por Mariana, por Marcela, por Marisol, por Yolanda. Verlas ahí, yo les preguntaba, ¿son las primeras graduadas del secundario de la generación de su familia? Sí, mi abuelo no terminó, mi viejo tampoco, ninguno de mis hermanos. Bueno, ellos ya marcan un camino para que sus hijos estudien, se formen y puedan también seguir ese ejemplo. Lo que vamos haciendo también en materia de educación, es importante enseñar oficios tradicionales, pero también es importante enseñar oficios, entre comillas, del futuro. Porque mientras van terminando el secundario, nosotros sabemos que el secundario no alcanza para tener un trabajo bien pago. Ningún salario en la Argentina casi es digno, pero bueno.
ir nivelando la cosa. Entonces enseñar oficios que poca gente conoce. Y fíjense, mirá lo que son las cosas de Dios. Justamente la fotografía de Graciela, que aprendió a cultivar en hidroponía, aprendió cómo se trabaja con fibra de coco, cómo se trabaja con canales de NFT, y hoy trabaja en esta empresa Adli que produce frutillas sin tierra, como en Ámsterdam, como en Israel, como en tantos lugares. Vamos poniendo termotanques solares industriales, es una gran salida laboral, cómo se arman, cómo se mantienen. Trabajamos en construcción en seco, por supuesto que es bueno aprender los oficios de la albañilería, pero hay pocos constructores en seco. Trabajar con acero, con Durlo, con EPS, con OCB, aprender a colocar una malla de fibra de vidrio, el base coat, etcétera, le da la oportunidad de tener un hándicap mejor. Entonces ahí ven las frutillas de la hidroponía nuestra, que hoy se venden a una empresa que se llama Las Quinas, y no nos compra por lástima, nos compran porque hacemos muy buenas frutillas. De nuevo, ¿quién dijo que los más pobres no pueden generar riqueza? ¿Quién dijo que no pueden aprender conceptos de química? Que no pueden hacer sus invernaderos, que no pueden hacer sus casas. Por eso nunca hay que tomar al que está en la pobreza como un beneficiario. Porque si vos lo tomás como un beneficiario, lo tomás como alguien que depende de vos para salir adelante. No es un protagonista. Tiene que trabajar a la par, tiene que ser tu hermano de verdad. Entonces, lo que les decía, jardín municipal, jardín de Acamasoa. Siempre, siempre educando. Educación, educación, educación. Vamos haciendo, fíjense la alegría en el rostro de Jonah, de Mariana, exponiendo estas frutillas sin agroquímicos, esta producción, sacamos 6.000 kilos de verduras mensuales, y yo digo, ¿esto qué es también? Educación. Porque ven, por ejemplo, a sus padres esforzarse, y eso algo te genera en el corazón. Entonces los ves a los niños acercando, por ejemplo, las jaulas donde se ponen las lechugas. Eso se transmite. Yo estudié y lo sigo haciendo porque me cansé de ver a mi papá leyendo. Llegar a mi casa y, por ejemplo, sacarse la corbata y estar exhausto de todo lo que había trabajado. Y eso me marcó. Entonces el ejemplo también ayuda mucho. ¿Cómo vamos armando nuestra comunidad? ¿Cómo vamos armando las casas que sean dignas, bien pensadas, con colores? No es casual que, por ejemplo, las 4 casas que yo estoy viendo ahí, la de Mili, la de Rosy, la de Graciela y la de Chicho, las 4 terminaron en el secundario. Tuvieron una conducta. Y nosotros cuando entregamos las casas, los primeros que se hace es firmar un contrato de comodato, donde esa familia se compromete, el adulto que firma a terminar el secundario, a hacer que sus hijos también lo terminen, a cumplir con los controles de salud, a trabajar adentro o afuera, a pagar la luz, a seguir ayudando en la construcción de las demás casas. Todas se construyen sin saber para quién es hasta el último día, porque está bien hablar de derechos, pero también hay que hablar de obligaciones. No para ponerse en estado de ogro, sino para de verdad, Graciela, yo quiero que tu hija vaya a la universidad. De verdad, Joana, vas a salir adelante, pero necesitas esforzarte. Y quédate tranquilo que esto es hasta el final. No es un parche más. Entonces vos las ves en esta fotografía. Y la ves a Rocío, a Jessica que se está matando para salir adelante, a Camila, a Tania, a Marcelo. Nosotros no trabajamos por los pobres. Nosotros trabajamos por gente con nombre y apellido, que de verdad, de corazón, los consideramos nuestros hermanos, nuestros amigos. No por nada Acamasoa significa en lengua malgache los buenos amigos. Y bueno, las cosas que vamos haciendo, ¿cuánto vale? Que, por ejemplo, nuestras casas tienen, como les decía, 78 metros cuadrados, 16 por 4,84, y en los pasillos imaginamos sitios de estudio, de trabajo, que llamamos una arquitectura a la naval, donde cada milímetro importa, porque hay que generar
Bueno, el cuarto será para dormir, para entretenerse, para leer, pero habrá que pensar un lugar donde estudiar, donde terminar un trabajo. Y así la vamos haciendo, cómo se va pensando el barrio, lo que les decía. Nosotros creemos en la idea de convocar a la gente desde la Villa Miseria al lugar más cercano que podemos conseguir, en este caso este campo de 4 hectáreas, y pensar, ¿por qué 41 viviendas acá? ¿Por qué 28 allá? ¿Por qué educación de todos los niveles? ¿Por qué sitios de trabajo? Y cada cosa que tenga una idea bien pensada, para que puedan venir de afuera, para que se convoque de adentro, pero que todo nos ayude a este progreso que se va ideando y pensando. Y bueno, para terminar, y estoy más que abierto a cualquier pregunta, yo lo que les puedo decir es que nosotros soñamos con que la educación que podamos hacer siempre acá sea la mejor. Estamos en una instancia en donde nosotros tenemos cubierto de 0 a 7 años y tenemos cubierto la educación de adultos. Ahora empezamos a construir, si Dios quiere, en diciembre nuestro colegio. Y soñamos el día de mañana con que haya una universidad acá. Lima no la tiene. Y sería fantástico. Y soñamos con poder hacer algo mucho mejor de lo que hemos hecho. Somos conscientes que estudiar a veces en galpones no es lo mejor, pero lo hemos podido hacer hasta ahora. Pero como vamos siempre perfeccionando, mejorando, aparecen donaciones, recursos, gente que dice, sí, yo les voy a donar, pero las herramientas, los materiales, bienvenido sea. Bienvenido sea. Voy a donar tiempo, voy a abrir mi agenda y voy a ayudarte en tal cosa. Así debe ser. Y si ustedes se predisponen a hacerlo, a nosotros no nos importa ni la ideología, ni el credo religioso, ni la nacionalidad. Lo único que nos importa es que esta gente tiene 5 litros de sangre, 206 huesos y se está rompiendo el alma para salir adelante. Son decenas de familias que lo están intentando y que si no nos creen a nosotros, vean el ejemplo de Padre Opeca. 25 escuelas, 4 cementerios, 4.000 viviendas, 22 pueblos. Esto se puede hacer en Madagascar, se puede hacer en la Argentina y en cualquier sitio donde gente de buena fe quiera calmar la sed de dignidad de la gente que quiere vivir de pie y no de rodillas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gastón. Como siempre, muchas gracias. Pueden ir escribiendo preguntas o comentarios en el panel de preguntas y respuestas. Te paso algunas preguntas mientras tanto, no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos unos minutos. Pregunta Ernesto Baginger, ¿quiénes aportan recursos monetarios a la fundación? Bueno, nosotros tenemos varios canales. Tenemos la posibilidad de recibir donantes individuales pequeños a través de Donar Online, que si ustedes entran a la página de Acamasoa, www.acamasoa Argentina, en la pestaña que dice donaciones, hay muchas opciones. Entonces está el que dice hago una transferencia bancaria. El que dice voy a donar lo que a mí no me joroba. Lo que sé que si, por ejemplo, se debita de mi tarjeta no pasa nada. Lo que vale una porción de pizza. Y lo mantengo en el tiempo. Esas miles de voluntades, una organización humanitaria como la nuestra es espectacular. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué de África, el cemento valía 250 pesos. 4 años después vale 1.500 la bolsa. Entonces el poder hacerse de stock, el poder de ir haciendo eso es fantástico. Después nos presentamos siempre ante empresas y pedimos donaciones corporativas y vamos buscando e imaginando juntos con las empresas de poder hacer cosas de impacto. Y luego somos nosotros vendiendo lo que producimos. Pero vivimos literalmente de nuestros esfuerzos y del apoyo de la comunidad privada que da una mano. Ok, acá voy a leerte un comentario de Ana María Siri que dice, excelente introducción, dice Ana María que trabajó 10 años en India con grupos tribales que incorporamos a la sociedad a través de trabajos, educación y desarrollo de productos. La educación es lo primordial y Madagascar es tan pobre como Dhaka en Bangladesh. El padre Ferrer dice, realizó actividades similares en el Slam de Bombay, y dice también que le gustaría, sumarse al proyecto y todo lo que se pueda aportar con sus 30 años de experiencia Sí, por de en supuesto. Asia y Oriente Medio. Por supuesto, Ana María. Por supuesto. Ahí, fíjate en nuestra página, vas a ver una parte de sección de voluntariado y escribinos y ya enseguida nos ponemos en contacto con vos.
avanzo un poquito, quedan muy poquitos minutos. Emma Carmen me pregunta si va a estar disponible en YouTube para poder difundirlo en Corrientes. Creo que casi con certeza sí. Carla tiene un problema de comunicación, por eso se ha caído y no me está acompañando, que es quien ella maneja toda la parte técnica hoy, bueno, siempre del seminario, pero yo le paso el mensaje, pero 99% seguro que sí, que se puede, que va a estar disponible en YouTube. Sigamos para abajo. Bueno, hay un montón de agradecimientos. No nos queda mucho más tiempo. Gastón, como siempre, yo tengo la costumbre bueno, al expositor, es decir, a vos en este caso, darte abierto ahí para que cierres vos el seminario y no yo. Mil gracias. Creo que se sepa cada vez más lo que estás haciendo bueno, y cómo se puede ayudar, básicamente, y participar más que ayudar, creo que es la palabra justa. Es tan cerca donde está y es tan lejos, es una realidad tan distante, tan distinta, que bueno, yo tuve el privilegio, bueno, justamente de charlar bastante con el padre Opega cuando estuvo aquí en Buenos Aires. Es un mundo, es otro mundo, y nosotros lo tenemos acá en la Argentina a unos kilómetros. Es una locura. O sea, es tremendo. Así que mil gracias, y bueno, Gastón, todo tuyo para cerrar el No, para seminario. mí siempre un honor, y además, bueno, la universidad de ustedes tuvieron la deferencia en su momento de darle el doctorado honoris causa a Pedro, y siempre muchos integrantes de su universidad nos han dado una mano, y vos has sido también protagonista de todo esto. Nosotros estos espacios los agradezco enormemente. Uno nunca sabe cuán lejos puede rodar una idea, cuánto puede convocar e interpelar al otro. Lo que siempre les digo es, no pierdan la oportunidad de hacer dos cosas que son fundamentales para ser feliz. La primera cuestión, de trabajar en algo cuyos resultados finales no van a disfrutar. Es difícil eso, pero predisponerse a trabajar sobre aquellas causas, sueños, ideas que tengan, sin pensar si van a poder disfrutar todo lo que piensan que se puede hacer. Y la segunda cuestión, de trabajar a veces en algunos momentos, algunos minutos, algunas horas, lo que ustedes deseen por gente que no conocen. También es complejo, pero si encuentran en Acamasoa como una oportunidad para hacerlo, desde el lugar que quieran, donante, voluntario, voluntario, donante, difundiendo, haciendo lo que ustedes sientan, también va a ser muy bueno. Porque sobre todo a quien está en la extrema pobreza, la sensación de sentirse alguien, de saber que realmente se los considera, por más que nunca hayan hablado con ellos, es muy importante, que es lo que están empezando a ver acá. Como por ejemplo en la Acamasoa pasan 2000 voluntarios por año. Gente que viene a dar una mano. Y eso ayuda mucho, porque como les decía, en pobreza hay una tristeza que linda con la depresión. Y eso daña mucho. Así que muchísimas gracias, un placer enorme. Y bueno, ya nos estaremos viendo, Edgardo. Gracias por todo. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias a todos y hasta aquí llegó el seminario. Muchas gracias. Un abrazo, Gastón. Gracias.